Hubo elecciones en Hungría y por primera vez, después de mucho tiempo, Víctor Orbán dejó de ser el primer ministro. Víctor Orbán, que era un chabón extremada de ultraderecha, pero igual una ultraderecha medio rara, ahora vamos a hablar de eso, perdió las elecciones y dejó de ser oficialmente el primer ministro de Hungría en una elección que realmente cambia mucho en el tablero global. Porque Víctor Orbán, a pesar de que Hungría no es como un país muy relevante en general a nivel global, Víctor Orbán era una figura bastante exótica, bastante compleja, muy rara, y su derrota, la verdad que es algo que cambia muchas cosas en el tablero global y un poco de esas cuestiones vamos a hablar. Pero lo primero que decir, obviamente, es que efectivamente el chabón perdió las elecciones, acá como se ve, con el 84% de los votos contados. Esto ya está mucho más alto al momento en el que estoy haciendo esto. Peter Magyar y su movimiento de centro-derecha, el partido Tista, han conseguido unos 138 de 199 asientos o bancas en el Parlamento. Esto es una super mayoría por sobre el primer ministro Víctor Orbán. Y bueno, acá están los resultados. 139 bancas, o sea, efectivamente Peter, ¿cómo es que se llama? Peter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría. Acá, digo, podemos ya empezar hablando. Yo creo que hay dos cosas de las que se puede hablar. Por un lado es la cuestión de que Víctor Orbán perdió la elección. Eso es un gran cambio a nivel internacional. Y después podemos hablar de su ganador, Peter Magyar, que una de las primeras cosas que me interesa decir de Peter Magyar es que su nombre es gracioso, porque el chabón Magyar es literalmente como el gentilicio de Hungría. Para los hungrenses, escúchame la pelotude que estoy diciendo. Para los hungrenses, Magyar es como decir argentino o como decir peruano, es el gentilicio para ellos. Por lo cual, que gane Peter Magyar en Hungría es como que en Argentina gane Pepe Argento o en Brasil gane Joao Amazonas, ¿entendés? O sea, es gracioso, parece punto de vista. Muy bueno el comentario, Nacho, la verdad, muy bueno. Tenía que hacer ese chiste, salió mal, probablemente salió mal, pero no importa, loco, yo hago lo que puedo. Pero ganó este sujeto, Peter Magyar, político y abogado húngaro, de derecha. Es lo primero que hay que decir de este chabón. Vamos a empezar hablando de qué es lo que representa la derrota de Víctor Orbán para el mundo. De acá hay un tuit que me parece que está interesante para analizar. A ver cómo lo analizamos. Vamos a poner acá. ¿Qué es lo que representa para el mundo que pierda Víctor Orbán? Déjenme que acomode acá algunas cuestiones y hablamos de este tema. Por favor, puede ser, nadie se enoja, gracias. Esperen acá que está medio raro este layout. Está medio raro el layout. Ahí me gustó. ¿Qué es lo que implica que haya perdido Víctor Orbán para el mundo y el planeta en general? Ganadores y perdedores de la derrota de Víctor Orbán en Hungría. Primero, un triunfo del europeísmo ligado a la Unión Europea. Orbán era uno de los principales dirigentes euroescépticos. Esto es totalmente cierto. Hungría, si bien forma parte de la Unión Europea, era un país que tenía muchos problemas con la Unión Europea y particularmente Orbán era bastante hinchapelotas dentro de la Unión Europea, ¿no? Se oponía, por ejemplo, a todas las medidas pro Ucrania, se oponía a muchas de las regulaciones que la Unión Europea establecía constantemente. O sea, el chabón era un perno en la Unión Europea, básicamente, y con lo cual, ahora que ya no está más, la primera beneficiada claramente era la Unión Europea y toda la dirigencia de la Unión Europea, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la persona que tiene nombre de bruja. Es un golpe para Putin, que pierde un socio clave en el bloqueo de ciertas medidas que promovía la UE contra Moscú. Y es una victoria también para Zelensky en Ucrania. Orbán era un personaje bastante particular para lo que es la política europea, porque era muy amigo de Putin, con lo cual estaba muy en contra también, digamos, o jugaba en contra de Zelensky dentro de lo que es el ecosistema de la Unión Europea, pero al mismo tiempo era un chabón que es muy cercano a Israel y es muy cercano a Trump. O sea, tenía como un doble juego muy extraño y muy sofisticado, hasta diría. Pero nada, por eso mismo digamos, es una victoria para Zelensky. Es un golpe para Netanyahu, que pierde a uno de sus últimos aliados incondicionales dentro de Europa. Esto es muy importante, como dije recién. Orbán tenía un doble juego muy extraño, porque el chabón, o sea, se oponía a Zelensky, pero al mismo tiempo lo ayudaba bastante a Netanyahu
dentro de la Unión Europea. Cada vez que la Unión Europea intentaba promover algún tipo de medida o sanción en contra de Israel por lo que Israel está haciendo en Medio Oriente, Víctor Orbán era uno de los que bloqueaba eso y los que efectivamente lo impedían. Ahora se quedó sin ese aliado. Un golpe para Trump, por supuesto, que apostó enviando a J.D. Vance hace unos días por Orbán. Trump literalmente ayer, si no me equivoco, tuiteó una cosa así como: si gana Víctor Orbán, yo voy a poner mucha plata en Hungría. No, esas cosas que hace Trump cada tanto que son realmente muy simpáticas. Y que bueno, evidentemente no salió bien, Donaldo. Evidentemente no salió bien. Y bueno, un golpe para los espacios de la derecha más ideológica y menos pragmática, que siempre faltaron por la figura de Víctor Orbán. Hay que decirlo, hubo muchas figuras de la derecha internacional que de verdad hicieron mucho. O sea, hicieron videitos de todo para intentar que ganara Orbán. No les salió bien. Esta es una de ellas. Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, que literalmente hace un par de días tuiteó. No, literalmente ayer, no hace un par de días. No, literalmente hoy tuiteó. A nuestros amigos en Hungría, esperamos que voten por el pensamiento independiente y por alguien que siempre ha pensado en Hungría primero. Esperamos que voten por el amigo de mi papá y un gran aliado, el único líder de Europa que tiene una línea directa con la Casa Blanca. Espero que apoyen a Víctor Orbán, dijo Donald Trump Jr. Te salió muy mal, amigo, Te salió, pero espectacularmente mal. Imagínate hacer este tuit y que el candidato que vos apoyaste pierda por paliza. Realmente tenés que cerrar el estadio. Tenés que jubilar. Es una humillación, Es una humillación en toda la línea. Pero Donald Trump Jr. no fue el único que se la jugó. Por supuesto que no. El otro que se la jugó es este ser humano, el J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, que fue a Hungría, se sacó foto, tuiteó también, y el chabón perdió. De J.D. Vance hay que decir una cosa, que es que realmente el chabón no falla, El chabón a donde va, las personas a las que apoya o se mueren o pierden. Porque el chabón fue... O sea, literalmente el chabón el año pasado para Pascua fue al Vaticano, lo visitó al Papa Francisco y el Papa Francisco se murió literalmente al otro día. Literalmente al otro día. Lo digo con dolor, como argentino. Pero literalmente al otro día se murió el Papa Francisco. Imagínate. Tener esa mufa, boludo. Después, J.D. Vance estuvo todo el fin de semana en Pakistán, negociando con los iraníes y se terminó el auto al fuego, se repudrió. Después vamos a hablar de eso también, si llegamos con el tiempo, si nos permite Perú, vamos a hablar de eso también. Pero se repudrió, lo pusieron a cargo de las organizaciones con Irán y las organizaciones con Irán colapsaron. Y después se va a Hungría a apoyarlo a Orbán y Orbán pierde por paliza. Absolutamente mufa. J.D. Vance en este momento es la persona más mufa del planeta Tierra, boludo. Es increíble. Es increíble el chabón, boludo. El chabón te apoya y es muy probable que pierdas. Es realmente increíble. Es notable, de hecho. Es notable. Ahora, quiero que hablemos de quién es Magyar. ¿Quién es el nuevo primer ministro de Hungría? Hay una cosa que quiero decir, que es que he visto muchas personas tuiteando muchas estupideces sobre el nuevo primer ministro de Hungría, ¿no? O sea, había mucha gente diciendo que es un dirigente súper de izquierda, súper progre, revolucionario, liberal. Y mucha otra gente diciendo es un chabón súper retrógrado, es maga. Esos son mis favoritos. Los que están diciendo que el nuevo primer ministro de Hungría es pro-Trump, esos son realmente los que se ganan el premio de golpe de la cabeza. Están del orto, están recontra del orto. Esos son los que más mal están. Pero no son ninguna de esas cosas. ¿Quién es Peter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría? Peter Magyar es hijo de la transición húngara, criado en el respeto al Estado y seducido de adolescente por el primer Víctor Orbán. Este me parece que es uno de los datos más importantes, boludo. El chabón formó parte del gobierno de Orbán. El gobierno de Orbán duró creo que 17 años. Durante 14 de esos 17 años el chabón estuvo dentro del gobierno de Orbán. O sea, no es un chabón como para salir a poner las manos en el fuego. Digo, no, para nada. Fue el marido de escaparate de una estrella del régimen, después tecnócrata del sistema, y cuando el edificio moral del partido gubernamental se bajó con un escándalo, convirtió su divorcio, su despecho y su conocimiento íntimo del poder en una carrera política propia. Es un conservador pro-europeo y anti-Urbán más que un liberal clásico. En temas LGBT, que es un tema sensible en Hungría, no sé por qué, están súper obsesionados con la cuestión LGBT en Hungría, boludo, son infumables. No quiere parecer el candidato de la Budapest progresista, pero rechaza la represión abierta.
sobre Ucrania es más occidental que Orbán y quiere normalizar la relación con la UE, aunque sin abrazar posiciones maximalistas. El chabón es básicamente un tibio. El chabón es básicamente un tibio. El episodio más turbio de su vida privada, esto es fantástico. Esto me enteré hoy yo y es fantástico. Es una de las. Es fantástica esta historia. El episodio más turbio de su vida privada, que puede acabar convertido en arma política, es la amenaza de un video sexual. Este chabón tiene un video sexual. Y la historia detrás de ese video sexual es fantástica, es delirante. Pero aparentemente, en febrero de 2026, empezó a circular una web anónima con una imagen de un dormitorio revuelto y el anuncio coming soon. En Hungría se tendió el rumor de un video que lo mostraría teniendo relaciones sexuales y además también consumiendo drogas. Acá no se cuenta toda la historia, se las voy a contar yo. Pero, o sea, efectivamente hubo un momento donde parecía que le iban a sacar un video sexual. Pero hay dos cuestiones con esto. La primera es que era un video sexual con su novia mayor de edad. O sea, ¿qué es tipo? O sea, ¿cuál es el escándalo sexual acá? Tipo, o sea, te filmaron teniendo sexo con tu novia mayor de edad. Ok, ¿cuál es el problema? ¿No? Tipo, o sea, ok, me filmaron. Estuvo mal que me filmaran. Sería un bajón que la gente vea ese video. Ahora, ¿cuál es el escándalo? Tipo, tuve sexo con mi novia mayor de edad. ¿Cuál es el problema, amigo? ¿Cuál es el problema de verdad? Tipo, o sea, ¿está mal que tenga sexo con mi novia mayor de edad? Tipo, o sea, ¿what? Pero además, lo otro que le escuché decir a alguien que sabe el tema es que el chabón, objetivamente, está hot. Digamos, es un chabón hegemónico. Es como un chabón que está marcado, o sea, tiene todas los eslabones de la hegemonía. Es como tipo, ok, ¿de verdad vos lo vas a perjudicar a este chabón si le sacás un video porno donde está con su novia mayor de edad y él además está bien? O sea, ¿cuál sería el problema? Pues por lo que parece ser, según pude averiguar, según la investigación que hice, al chabón le hicieron, o sea, efectivamente un día que estaba en el hotel con la novia, un agente de algún servicio secreto, probablemente ruso, lo filmó haciendo el delicioso con la novia. Y el video está ahí como dando vueltas, cada tanto amenazan con que lo van a sacar, pero el problema es tipo, ¿cuál sería el problema? Digamos, o sea, digo, está bien, tuvo sexo con la novia, es como, ¿cuál es el inconveniente? Pero bueno, esto es más como un dato de color, del chabón, qué sé yo, a mí me da un poco de paja, pero bueno, está. Eso sucede, quizás lo filtren, quizás algún día se lo filtren y va a ser todo risas. A mí no me gusta igual el chabón, no me parece bonito, es como un húngaro feo, pero bueno. Sí es más bonito que Víctor Orbán es literalmente, o sea, es un ser humano bastante desagradable, de cara, y en general. Pero específicamente de cara es bastante desagradable. Uno de los grandes perdedores de la elección de Hungría es sin duda Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Acá está este hilo de Kevin Ari Levin, que es un gran tuitero, que explica por qué es una gran pérdida para, digamos, es una gran derrota para Israel esto. Voy a leer algunas de las cosas, no voy a leer todo. Primero dice Kevin que el tema es que esto también puede implicar, bueno, esto, tal vez en parte. La derrota se siente como una derrota también para él. En principio no es un buen augurio, sobre todo porque el panorama de las encuestas electorales hoy le da parecido, en efecto. Usan a los mismos encuestadores, por lo que Netanyahu ahora debería desconfiar también de sus propios datos, ¿no? O sea, los mismos encuestadores que decían que Víctor Orbán estaba por ganar, dicen también que Netanyahu está por ganar. Raro. Bajo Orbán, Hungría se convirtió en el más fuerte defensor de las posiciones israelíes dentro de la UE. Ese rol se le hizo muy cómodo a otros países como Alemania, quienes pudieron apoyar desde segundo plano y dejar que Orbán hiciera el trabajo de pegar gritos en Bruselas. Ahora ya perdió eso. Israel perdió uno de sus principales aliados en Europa. Posiblemente bajo Magyar se suspenda la retirada israelí de la Corte Penal Internacional, que se espera formalizar en junio. Este punto es importante. De esto se habla poco en la prensa occidental, no sé por qué. Pero Netanyahu tiene pedidos de detención de la Corte Penal Internacional. Hay muchos países que adhieren a los protocolos de la Corte Penal Internacional, con lo cual están obligados a detenerlo a Netanyahu si Netanyahu pisa esos territorios. Uno de los pocos países a los que todavía podía ir libremente dentro de Europa era Hungría. Y ahora probablemente ya no pueda hacerlo más. De hecho, cada tanto siempre hay quilombo, porque cuando Netanyahu tiene que ir a Estados Unidos,
tiene que volar por sobre territorio europeo y hay veces que no puede hacerlo porque los países le dicen, che, loco, no, porque técnicamente tendría que detenerte. En conclusión, Netanyahu y el gobierno israelí en general tienen varios motivos para ver con preocupación el cambio en Hungría. Nuevamente, no ganaron un enemigo ni nada cercano. Hungría bajo Magyar no se va a convertir en España ni en Irlanda, pero sí probablemente algo más cercano a Alemania. Esto significa que se perdió un aliado férreo dispuesto a aplicar todo su capital político para apoyar a Israel. Y la elección es que esto deje en plano de política interna no pueden no preocupar a Netanyahu en un año electoral. O sea, en conclusión, la victoria de la derrota de Víctor Orbán en las elecciones es un tema para Israel, para Estados Unidos. Es innegable que es una derrota para Israel y para Estados Unidos. Pero como siempre, yo creo que hay que agarrar todo con pinzas. O sea, no es que este chabón no es un chabón revolucionario. No es un chabón que va a cambiar Hungría, es un chabón que formaba parte del partido que perdió hoy, que se fue hace 2 días del partido de Víctor Orbán y desde ahí le pudo ganar. Es un chabón que claramente ganó sobre las elecciones en Hungría, rompiendo el bloque de poder de Orbán, llevándose una parte de los votantes de Orbán. Es un chabón que no es un ídolo liberal, no es progresista, está ahí. Es un chabón que va a oscilar. Va a haber algunas cosas donde seguramente continúe con la política de Orbán y otras donde va a modificar. Yo creo que todo lo que tiene que ver con pro-Europa, el chabón va a ser más pro-europeo. Y en algunas de las cuestiones que son más de las cuestiones sociales de Orbán, digamos, más de conservador, más anti-LGBT, ese tipo de cosas, va a seguir más o menos los lineamientos de Orbán. ¿Viste? Eso es así. Yo no creo que haya grandes cambios al respecto de eso en Hungría. Y no creo que es que ahora, ¿viste?, va a haber un cambio revolucionario en Hungría. No, no. O sea, sí es un cambio de liderazgo, sin dudas. Sí vamos a ver una Hungría un poco más pro-occidental y menos anti-Putin, sin dudas. Pero los que crean que este chabón va a ser, viste, no sé, va a ser Pedro Sánchez. No, amigo, estás viendo cualquiera. Estás viendo cualquiera.